Muchas gracias, Miguel Caparrós, por su ponencia. A continuación tendremos la mesa redonda dirigida por don Manuel Pimentel. Como todo el mundo bien sabe, Manuel Pimentel es el director de Arqueomanía, de Radio y Televisión Española, y también de la editorial Zara. Es un gran divulgador social de temas de arqueología, prehistoria y evolución humana. Por su vocación, su afición, está enamorado e entusiasmado por el tema de evolución humana y prehistoria y arqueología, y es un honor que esté aquí con nosotros, pues moderando ahora la mesa redonda. ¿Cuál va a ser la metodología? A continuación él va a dar unas palabras y luego pues todo el mundo que quiera hacer preguntas, pues aquí los ponentes están aquí abajo que pueden responder todas las preguntas que se ha hecho, que tenga cada quien sobre las ponencias que se ha realizado a lo largo del día. Y ya para ir rápido, pues ya le dejo la palabra a don Manuel Pimentel. Gracias. Pues muchísimas gracias, Marco, muchísimas gracias, Antonio, enhorabuena a todos los organizadores. Me ha resultado muy entretenida y yo creo que seguro que comparto con todos vosotros y vosotras pues la fascinación por lo que hemos visto. Tenemos poco tiempo y vamos a ver cómo nos organizamos. Marco, entiendo que los ponentes están por ahí. Yo haré dos preguntas y después pasaré la palabra para que lo formuléis. Si queréis que os responda alguna persona, pues os identificáis el nombre de la persona, y si no, pues lo hacéis urbi et orbi y la persona afectada pues que responda. El título que nos ha reunido era desde los primeros pobladores hasta los neandertales. Yo me voy a ceñir al inicio y al final. Hemos podido conocer muchos yacimientos, dataciones, industrias, fauna, pero yo quería conocer el relato. Este año hemos tenido oportunidad en el programa de conocer muchos yacimientos, algunos africanos, y nos han abierto distintas posibilidades. Yo la pregunta primera que voy a formular, y lo voy a formular a las personas que han ido interviniendo y quien quiera me responda, es primero acerca de esos primeros pobladores. Se insiste una y otra vez que nuestro origen es africano y los primeros pobladores vienen de África. Hay algunas teorías que dicen que podemos venir de África o podemos venir también o haber nacido más o menos simultáneamente en distintos puntos del mundo, China, Oriente, que está muy en boga ahora mismo. Demos por bueno que venimos de África. Me gustaría saber qué especie es la primera que llega a la península ibérica. Básicamente hasta ahora nos decían que era Homo habilis, el primero que hace la talla, y después va el Gaster. Estas poblaciones de Orce, de Atapuerca, que superan el 1.000.000 de años, el 1,5 millones prácticamente en Orce, puede ser más profundo. ¿Quiénes eran? ¿Habilis? ¿El Gaster? ¿Quiénes eran? Y en esas profundidades, ¿por dónde vinieron? Hay distintas posibilidades. La mayoría entienden que da la vuelta por el Medio Oriente, otros contemplan la posibilidad del Paso del Estrecho. Me refiero a los primeros pobladores, las primeras criaturitas bípedas que ven nuestros horizontes. Me gustaría formular esa pregunta y a alguno de los ponentes o a los ponentes que han intervenido esta mañana para abrir pues el debate. Va a contestar, bienvenido Martín, va a contestar a la pregunta. Bien, yo creo que la pregunta pues es muy clara. ¿Cuál es la especie que coloniza Europa? ¿Cuál es la primera especie que llega hasta este continente? No lo sabemos. No hay datos objetivos para afirmar qué especie llega a Europa, cuál es la primera especie que coloniza este continente. Sí sabemos otras cosas. Sabemos que en Dmanisi hay una especie que se da como un Homo erectus primitivo, que teóricamente, la verdad es que se parece muchísimo al Homo habilis en cuanto al tamaño de los cráneos, y por el tamaño del cerebro se puede ver que el yacimiento es muy antiguo, puesto que son cráneos que están entre 500 y 650 centímetros cúbicos, que es un tamaño del cerebro del Homo habilis. Dicho esto, ¿cuál es la especie que llega al continente europeo? ¿Cuál es la especie que coloniza esta parte occidental de Eurasia?
Bueno, pues yo creo que tenemos que tener una visión sacada del antropocentrismo, puesto que siempre que trabajamos miramos nuestra especie como si fuera la única que estuviera en el planeta, nuestro linaje como si fuera el único que ha habitado sobre el planeta. Lo que nos dice la fauna, y nosotros somos mamíferos de gran tamaño, pues es que las especies que hay en Dmanisi son, muchas de ellas aparecen en los yacimientos de Orce, especialmente en Mentamicena, también en Fuente Nueva y en Barranco León. Y estas especies, que son una a una aparecen ellas en Dmanisi, son especies que están ligeramente derivadas y más recientes de las formas de Dmanisi, están algo más evolucionadas. Si los homínidos de Dmanisi son los que llegan a Europa occidental, debemos pensar que sufren un proceso evolutivo similar al que sufren las especies de grandes mamíferos que se localizan en el yacimiento. Entonces, ¿qué forma es? Bueno, pues con toda seguridad es una forma derivada de los homínidos de Dmanisi, probablemente con el cráneo un poquito más grande. Ya veremos, no se sabe, no hay datos, no hay un solo fósil, no hay un solo fragmento craneal que permita ver cómo eran los homínidos que habitaban Europa occidental hace 1,5 millones de años. No hay datos. Aparecerán seguramente dentro de un tiempo, pero por el momento se desconoce. Luego, en cuanto a la pregunta de ¿por dónde vienen? Bueno, lo lógico es que vengan andando, como vienen todas las especies que llegan desde África y se encuentran, las especies que llegan desde Eurasia, aparecen en Dmanisi y después colonizan Europa occidental. Y esta mañana he indicado que solo unas pocas especies de origen africano salen en el mismo momento que los homínidos colonizan el Cáucaso, y desde el Cáucaso pues se dispersan hacia el este y hacia el oeste. La única especie que con seguridad pudo atravesar el estrecho de Gibraltar en esas cronologías es el hipopótamo. El hipopótamo es una forma muy acuática, es una forma que no tiene ningún problema para atravesar el estrecho de Gibraltar y no sabemos por dónde entra. Incluso el hipopótamo es una forma que coloniza las islas del Mediterráneo. Por tanto, el estrecho no es una barrera para los hipopótamos. Ahora, las especies terrestres, normalmente lo más habitual es que caminen y vayan caminando a cualquier sitio. Y el estrecho de Gibraltar es una barrera que yo no digo que fuera infranqueable, pero todas las especies de origen africano que han aparecido en la península ibérica, de una manera u otra se encuentran en otros lugares del entorno mediterráneo, y por tanto pensar que es Gibraltar la vía de comunicación, yo no es una hipótesis que descarte en esos primeros momentos, en esos primeros homínidos, pero lo lógico es que lleguen caminando, atravesando Europa desde el Cáucaso hasta aquí, atravesando Anatolia, después la península balcánica y después llegar hasta la península ibérica. Lo otro es una hipótesis que es posible, pero es muy difícil de demostrar, teniendo en cuenta además que cada vez hay más registros del entorno del 1,5 millones de años en Europa, en otros yacimientos europeos. En Italia aparecerán en la península balcánica y en Francia están apareciendo también yacimientos muy antiguos. Por lo tanto, yo no sé, yo creo que es más fácil pensar que vengan andando a que vengan atravesando el estrecho de Gibraltar. Profesor Javier, creo que va a decir también algo. Sí, poco más a lo que las sabias palabras de bienvenido puedan decir, pero sí tuve la oportunidad de estudiar los materiales, que de eso sí tenemos, las industrias líticas de Dmanisi. El problema es que la secuencia estratigráfica de Dmanisi, que excavó siguiendo la antigua clasificación de Bosinski, es muy complicada, es un yacimiento estratigráficamente complejo. Clasificado en 4 niveles, del 1 al 4, y cuando hicimos un estudio hace ya algunos años de los conjuntos, entre el 4 y el 1, había una cosa muy clara, y es que había, dentro de un mismo contexto ecológico, un cambio en las estrategias de captación de rocas dramático. Incluso había cambios tecnológicos en la industria. El tipo de industria que encontramos sí tiene paralelos, como estaba comentando bienvenido, en Europa. Hemos tenido la suerte o la mala suerte de que hemos encontrado un extremo occidental, pero Pirro Nord, Megalópolis, hay yacimientos a lo largo del arco mediterráneo que están dando cronologías antiguas con industrias parecidas.
yo no he estudiado los conjuntos de Orce, pero son parecidas desde un punto de vista de ausencia de lo que llaman el shaping, o sea, el trabajo de piedras, bifaces, hendedores, picos, elementos apuntados, sino que son industrias basadas en lascas. Así las cosas, da la sensación de que algo muy parecido, como ha dicho Bienvenido, a ese Homo georgicus habilis, si meto la pata, perdóname, Bienvenido, pero una especie de habilis un poquito modificado, es el primero de los individuos que vio llegar aquí a la península. Muy bien. Estoy absolutamente de acuerdo con Bienvenido y con Javier. Un par de incisos. En un artículo en los últimos años, Jan van der Made comentó que hay muy poca influencia de la fauna la fauna mayor de África septentrional en Europa, sino más bien todo apunta a una influencia desde Eurasia. Y luego quería comentar perdón, estoy sufriendo un poco de rinitis alérgica. Disculpe. Una de las cosas que caracteriza Europa meridional es la topografía muy agreste que produce una gran variabilidad en los afloramientos de las materias primas para las industrias, lo cual complica mucho las comparaciones entre conjuntos líticos, entre los yacimientos, por ejemplo, Pirro Nord o Bois de Riquet, como los de la península, por supuesto, a diferencia de lo que muchos consideran una mayor homogeneidad en África, sobre todo en África Oriental. Y yo creo que esto es uno de los problemas que hace muy especial el paleolítico inferior, el paleolítico del Pleistoceno inferior, incluso comienzos del medio, en nuestras latitudes meridionales en Europa. No sé si Javier está de acuerdo. Bueno, parece... Yo creo que el yacimiento de Bois de Riquet es clarísimo en cuanto a la adaptación del tipo de materia prima que se talla, ¿no? Y los cambios que eso puede introducir en la expresión industrial. Pero bueno, también yo es que soy muy autocrítico. Yo creo que tampoco estamos estudiando muy bien la industria. Es decir, si nos limitamos a conceptos o a casilleros muy generales, muy globales, es como si pretendiéramos estudiar paleoantropología desde clasificando las piezas o haciendo análisis simplemente entre dientes, huesos largos, huesos de cadera o vértebras. Así no podríamos estudiar, digamos, paleoantropología. Hay que ser mucho más analítico en la industria. Pero tienes toda la razón. Hay mucha variabilidad desde el punto de vista petrológico. Miguel Caparrós. El punto de vista del paleoantropólogo. Hoy en día, si hacemos abstracción de Dmanisi y enfocamos en Europa, la población homogénea de la cima del hueso, con los fósiles de Swanscombe, Reilingen, Steinheim, es muy interesante porque tenemos hace 450.000 años una población ya que está muy bien representada en Europa y que van por un proceso de acreción se van a transformar en neandertales. El tema es quién era el ancestro de esta forma, y hay nada más que 2 fósiles humanos hoy en día en Europa. Hay el fósil del cráneo de Ceprano en Italia, que tiene unos 650.000. Pero el problema con Ceprano es que tiene una morfología craneal muy cercana de los fósiles de África, tal como Bodo o Broken Hill. Es decir, muy africano, muy robusto, con superestructura orbital muy avanzada. Y luego hay Homo antecesor. Y eso es lo que hay. Homo antecesor está datado en 800.000 años y parece que es una especie bastante peculiar, que podía dar lugar a los neandertales y
y los hombres modernos. Pero ha habido un artículo recientemente publicado sobre Homo antecesor diciendo que es una forma europea de Homo ergaster. Así que la problemática es de saber qué pasó antes de 450.000 años. Sin elefantes no sería el resto de humanos más antiguos. Sí, y procurar el micrófono, porque yo no sé si oí bien, pero... Tenía razón Javier, que en la cima del elefante hay parte mandibular y craneal de 1,2 y un poquito más, de quizás una variedad un poco más antigua que el antecesor de la grandolina, que es el que está datado en 800.000, ¿no? Entonces esta especie pues quizás sea la que esté en juego ahí de momento en ese tramo muy cercano a ese 1,5, que parece ser que podría ser el inicio de presencia humana en el subcontinente, ¿no? Por occidente de Manisi o no. No sé, si hay desarrollo de hipótesis, pues ya es otra historia. Yo os agradezco que hayáis arrojado un poquito de luz a las brumas estas primeras. Es comprensible, ¿no?, que todavía... Pepe Rango está por allí. Claro. En principio, precisar que aparte de esas evidencias faunísticas, creo que todavía debemos tener presente la hipótesis africana, hipótesis que marca siempre una cronología anterior en África, y que hay sitios como Ain Anej, que bien estudiado por Mohamed Sanouni, rondan cronologías próximas a 2 millones y que se pueden ver analogías con las industrias del sudeste de la península. Y luego, evidentemente, todo el contexto de modo 2 de las variabilidades hachelenses, que tanto el contexto de Casablanca, con todas las industrias del sur de la península y de zona central, incluso hasta la zona cantábrica, es lo que mi maestro Enrique Vallespí, que siempre me gusta recordarlo, hablaba de la triada hachelense: bifaces, hendedores y triedros. Hendedores que llegan incluso hasta toda la zona del Cantábrico en contextos más avanzados. Es una presencia africana que, al menos como hipótesis, se tiene que mantener. Yo creo, vale, la última, porque queremos... Solo un apunte, porque efectivamente yo participo de esta hipótesis plenamente. Para mí el problema será su desarrollo, ¿no? Porque yo creo que tenemos un marco analítico un poco delgado, un poco demasiado simple a nivel peninsular. Creo que nos falta mucho trabajo, pero efectivamente yo participo plenamente de esta idea, ¿no? Y de otra idea que quizás cuando Bienvenido nos explicaba las especies, los animalitos que van a patita, todo esto, yo creo que ahí estamos demasiado pegados al hecho de una coevolución con otro tipo de especies, ¿no? Y que ahí pues yo creo que dejamos de un lado todos los aspectos que son más culturales, más propios de humano, ¿no? De homo, ¿no? Quizás ahí deberíamos empezar a rellenar un poquito la iniciativa de progresión, conquista de ecosistemas, avance sobre el territorio. Bueno, son temas complejos difíciles, yo lo entiendo, ¿no? Pero que hay que trabajar todos esos datos y toda esa hipótesis, es una idea. Es un placer, las personas que estén viendo aquí, los que han tomado la palabra son nuestros sabios, ¿no? Los que más saben de la materia. Veis el debate que hay, las dudas que aún se suscitan y diversas teorías. La dominante es la terrestre por Medio Oriente, y también los apuntes que no hay que descartar que esos primeros pobladores o algunos de ellos pudieran cruzar el estrecho. Está ahí ese debate, pero bueno, estamos hablando de hace más de 1 millón de años, quizá 1,5 millones, quién sabe si casi 2, no lo sabemos, y ahí es normal que haya brumas. Pero vámonos 1 millón y pico de años más para acá, el final del Neandertal, que es el espacio de este debate, de los primeros pobladores a los últimos neandertales. Hemos visto, se nos ha explicado estupendamente los últimos ponentes, esa franja de los 40.000 años, las dataciones, zafarraya, y la pregunta, yo quiero ir al relato, ¿vale?
¿Por qué desaparecen? Allí, como sabéis, hay diversas teorías que las expongo muy brevemente, pero me gustaría saber la opinión de los sabios. Desaparecen porque le tocó, cambia el clima, la alimentación y mueren. Desaparecen porque llegamos nosotros y de forma directa o indirecta, empujándolo, matándolo, lo hacemos desaparecer, o sencillamente languidecen, se van hibridando y como tantas cuestiones de razas, no de especies, terminan confundiéndose, mezclándose con el río principal genético que somos nosotros. ¿Cuál es el relato triste, melancólico de esos últimos neandertales? Es un tema bastante discutido, hay muchas hipótesis y por ahora no hay nadie que esté de acuerdo. Hace unos años se decía que no había posibilidad de compartir genes entre neandertales y hombres modernos, y hoy en día ya se acepta el hecho de que ciertas poblaciones fuera de África tienen un patrimonio genético neandertal bastante significativo. Así que uno podría imaginar un proceso de absorción genética, es decir, una población muy llegan a Europa, los modernos, y absorben por razones demográficas y desaparece el modelo neandertal. Eso es una posibilidad. La otra hipótesis es la extinción brutal por el hombre malo, moderno, que se carga los neandertales. Pero lo que es interesante es que sobreviven en el sur de la península ibérica durante muchos años, y eso es algo que hay que explicar, porque es el sur de la península un refugio durante entre 5.000 y 10.000 años. Es decir, que no hay ahí absorción y luego desaparecen. El día que tendremos respuesta a esta pregunta podemos saber lo que pasó. Bienvenido, Juan. Bueno, yo solo quiero decir que además de los neandertales se extinguió otra mucha más fauna, ¿eh? Yo no quiero nunca sacar a los humanos del mundo de la fauna, porque somos fauna, ¿eh? Formamos parte de ese conjunto faunístico. Y al final del Pleistoceno, cuando se extinguen los neandertales, coincidiendo con la extinción de los neandertales, y justo después van desapareciendo pues los rinocerontes lanudos, van desapareciendo los mamuts, van desapareciendo toda una serie de especies de gran tamaño, en las cuales pues hay que incluirnos a nosotros mismos. Entonces, también quiero decir que creo que tenemos que quitarnos de encima ese pensamiento de que somos una especie benévola que vamos haciendo favores por el mundo, cuando hacemos todo lo contrario. Allá donde llegamos los humanos, lo que hacemos es destruir el medio ambiente, optimizarlo para aprovechar los recursos, y eso implica la destrucción y la muerte de otras muchas especies. Entonces, entre ellas están los neandertales. Y los neandertales, que también eran cazadores, que también eran una especie con una inteligencia y unas capacidades que no vamos a discutir aquí, ni vamos a explicarlas porque además yo tampoco soy especialista en ellos. Cuando llegan los humanos modernos, cruzan el Sinaí, penetran en Eurasia y se encuentran en el Oriente Próximo con los neandertales. En un principio durante mucho tiempo están neandertales y humanos modernos, van ocupando, desaparecen, hay como una entrada. No es lo mismo llegar a un territorio por parte de los humanos modernos y encontrárselo ocupado por otros humanos que lo que sucede cuando los humanos modernos llegan a América. Que llegan a América y ahí no hay ninguna especie humana, y llegan y penetran como un rayo, llegan hasta Sudamérica en muy poco tiempo. Pero conquistar un territorio ocupado por otras especies, en el caso de Europa Occidental, de Europa y Asia Occidental por parte de los neandertales, por los denisovanos más hacia el este y por los erectus más hacia el este, pues supone tener que luchar por la ocupación de un territorio que ya está ocupado. Y sobre todo es luchar por un territorio que está ocupado por otros que también compiten por aprovechar los mismos recursos que tú quieres aprovechar. Entonces, cuando dos grupos humanos se encuentran, yo no creo que fueran firmando tratados de amistad.
No me lo creo. Y seguramente el choque entre dos especies humanas o dos formas humanas distintas debió de ser bastante conflictivo, y finalmente una especie acabó imponiéndose a la otra porque tenía una tecnología más avanzada, porque pudo hacer lo que la otra no podía. Pero en todo caso, si hay documentación de humanos modernos hace casi 300.000 años fuera de, ya en la zona de Oriente Próximo, según ha sido publicado recientemente, o de 100.000 años, que ya lleva publicado desde hace mucho tiempo, y no es hasta después de los 50.000 años cuando los humanos modernos conquistan Europa, probablemente es porque no pudieron, Había una barrera que se lo impedía, y la barrera esa seguramente tuvo que ser la competencia con otra especie que lo estaba ocupando, que estaba mejor adaptada. Hasta que no hubo una tecnología suficientemente buena como para poder ocupar el territorio, no se avanzó. Y esto no podemos olvidar. O sea, somos una especie que allá donde llegamos hacemos daño. Y no nos olvidemos de la conquista de América, no nos olvidemos de la conquista de África, y no nos olvidemos de la conquista de otros continentes, ya en épocas muy recientes. Si se ha producido con esa violencia en épocas tan recientes, ¿qué pasa? ¿Que los humanos modernos que llegaron y se encontraron con los neandertales eran más santos que nosotros? Seguramente tuvo que ser una cuestión de violencia, tuvo que haber mucha violencia por medio, y tuvo que haber mucho contacto en el cual pues finalmente acabaron extinguiéndose poblaciones, y después finalmente se acabó ocupando todo el territorio. Vamos, este es mi punto de vista. Bueno, este es un tema que va a durar toda la vida, ¿no? Porque se extinguen los neandertales. Si los neandertales son una especie que llama la atención, era vedette, es el número uno en la paleontología humana por una razón, porque hay momentos en la historia de la evolución en que nosotros, como especie, irrumpimos en un territorio que había otra especie, que eran los neandertales. Y en función de eso, bueno, pues ellos desaparecen y nosotros estamos aquí. Simplemente. Podría ocurrir que este acto, si hubieran triunfado ellos serían los que estarían aquí y estarían hablando de nosotros. Esa es la razón de que sea tan importante los neandertales, no es otra cuestión, ¿no? Y dentro de ese contacto que se produce entre nosotros y ellos, bueno, ahora mismo se está haciendo mucho de cuentos sobre el tema de los neandertales, ¿no? Se dice que hay hibridación, exactamente, tenemos entre un 2 y un 4% de nuestros genes que son neandertales. Lo que no sabemos es cuándo se produce ese. Es decir, ahora mismo se nos está vendiendo el cuento de que cuando se produce el encuentro entre ellos y nosotros, de manera como diríamos, peculiar, pues van a realizar el sexo de manera amorosa, ¿no? Se unen unos y otros, nos juntamos ellos y nosotros y damos lugar a unos híbridos, ¿no? El problema es que no sabemos en qué momento se produjo aquella hibridación, porque hay una salida de África hace 100.000 años, 120.000 años para ser más preciso, de Homo sapiens que llegan al Próximo Oriente, y en el Próximo Oriente se junta con los neandertales y crean un desarrollo cultural, pero que no llega a ningún lado. Eso se queda ahí, ¿no? Pero hay contacto, hibridación entre, además, hay restos humanos de hibridación en aquellos momentos, en aquel lugar, y puede resultar que esos genes que tenemos nosotros procedan de aquellos momentos, no los posteriores, ¿no? Sea como fuere, la verdad es que lo que sí es cierto es que se están esgrimiendo cuestiones de paleoclimatología, es decir, hay unas cuestiones climáticas que hacen que los neandertales desaparezcan, y yo siempre me pregunto, ¿y qué pasa? Que a nosotros no nos afectaban, es decir, hay sequedad, hay desertización, hay una serie de factores climáticos que hacen que los neandertales desaparezcan, porque su mundo, su universo del cual ellos explotaban, desaparecen y por lo tanto no tienen medio de sobrevivir, y sin embargo nosotros que estamos en el mismo territorio no nos afecta, ¿no? Es un poco estúpido, ¿no?
también se da el tema del famoso volcán este que estalla, que afecta, mira por dónde, los neandertales, pero nosotros tampoco, ¿no? Incluso hay por ahí alguna teoría rocambolesca, ¿no? También dada por un insigne catedrático, que dice que los neandertales desaparecen porque no comen conejo. Es decir, los cambios paleoclimáticos provocan que la fauna, las macrofaunas o la fauna de grandes herbívoros de los cuales se alimentan los neandertales desaparecen, y lo único que queda son los conejos, y como los neandertales no cazan conejos, desaparecen también. Y nosotros, como tenemos capacidad para cazar conejos, sobrevivimos. Hay de todo, ¿no? Lo que sí es cierto es una cosa: cuando nosotros salimos de África hace 65.000 o 70.000 o 60.000 años, salimos de África y llegamos a Asia, nosotros éramos negros, éramos poblaciones negras, éramos negros. Lo que la gente se lo olvida o no se dice, ¿no? No éramos blancos, éramos negros. Y un grupo de gente de Homo sapiens se dirigen hacia el Índico, se asientan en el Índico, y otro grupo parece ser que se asientan en Asia, en el Cáucaso, en el centro de Asia, y después, en torno al 40 y pico mil, deciden empezar la emigración hacia Europa, territorio eminentemente neandertal. Y yo siempre me preguntaba, bueno, si cuando la negritud del Homo sapiens se convierte en blancura del Homo sapiens, ¿en qué momento adquirimos ese carácter? Porque si, hombre, en aquel periodo, si un grupo de Homo sapiens blancos, sucios y harapientos se encuentra con un grupo de neandertales, me parece que poca diferencia tenía que haber entre el uno y otro, ¿no? En el aspecto un poco exterior, ¿no? Pero no había respuesta a eso, es decir, ¿cuándo perdemos la negritud y cuándo somos blancos? Y eso lo respondió hace un par de años un estudio de genética de la Universidad de Harvard, con David Roth, donde decía que los Homo sapiens europeos habían perdido el color negro en torno al 18.000, 20.000 años. Es decir, que cuando nosotros entramos en contacto con los neandertales éramos negros. Entonces esto lleva a una reflexión. Estamos en presencia de la primera exterminio racial. ¿Sabes que esto se puede decir en petit comité? Claro, ya hoy en día ya no puedes exponer nada, ¿no? Porque te desangran, te matan, te dicen, te hacen de todo, ¿no? Pero bueno, pero que es una hipótesis que está ahí, que nadie la ha planteado, la planteo yo, nadie más la ha planteado, no sé si por miedo o simplemente porque no lo ha pensado. Pero ese sí era una gran diferencia. Cuando un neandertal blanco, muy blanco, se encuentra con un Homo sapiens negro, muy negro, ahí hay una diferencia de la otra humanidad, que ellos son diferentes a nosotros, dirían. El neandertal vería al Homo sapiens de color y diría, este es diferente a mí, este no es igual que yo. Y posiblemente el Homo sapiens diría exactamente lo mismo del neandertal. Ahí sí hay una diferenciación brutal, que podía haber propiciado el exterminio de una especie sobre otra. Y esto no es racismo, que consta, simplemente es ciencia. Y si a eso le añadimos que el Homo sapiens, yo sé que mi amigo Julián Ramos me va a decir, es que tenían la misma industria de piedra, tenían lo mismo y tal y cual, pero no hay que olvidar que el Homo sapiens tenía unas tecnologías mucho más desarrolladas, no en la piedra, sino en artefactos mucho más desarrolladas que los neandertales. Sí, todos sabemos que los neandertales, cuando usan las lanzas, las usan cuerpo a cuerpo, no lanza, no son elementos arrojadizos, sin embargo el Homo sapiens sí ha desarrollado técnicas para desde lejos lanzar lanzas, ¿no? Ese puede ser un elemento fundamental en la lucha entre unos y otros. Pero me gustaría que reflexionaran sobre esta cuestión
y que posiblemente esta pueda ser la causa más evidente del exterminio de una especie sobre otra. Yo me quedo, Cecilio, cuando has dicho el estudio de Harvard. Este verano hemos entrevistado hace poco a La Lueza, que es un genetista del CSIC, y coincidiendo con las cronologías me daba casi un titular, ¿no? Los que pintaron Atapuerca, él decía que eran muy morenos. Los que pintaron, Altamira, dicen que es muy moreno. Nos choca, pues nosotros vemos a pintar Altamira blanquito, y pudieran ser morenitos. Sí, voy a tratar de ser muy rápido y además un poco provocativos. Bienvenido. Yo no te compro eso de que podamos estar estableciendo comparaciones con otras especies. Es muy interesante, pero estás hablando de seres humanos y ahí hay mucha cultura por detrás. Digamos que hay una mochila cultural que, como apuntaba Cecilio, pues puede... cuando juegas con cultura las cosas cambian mucho, y si no, echemos un panorama First Dates, al programa este que tenemos todos los días en la tele, para ver hasta dónde la cultura nos lleva en cuanto a variación y a riqueza, digamos, en expresión. Bueno, hay algunos jubilados de Benidorm que son casi negros, o sea que tampoco hay que dar tanto peso al color, no me parece tan importante. Yo lo que sí creo es que, al margen de que hay muchas explicaciones, como ya se ha señalado, seguramente contribuye todo mucho o afecta mucho, cambios a nivel, digamos, de erupciones en Italia, en fin, bueno, puede haber muchas cosas a nivel climático en el centro peninsular, como presentaba Miguel antes en el artículo este, pues sí parece que hay tendencias a aridez, pero por lo primero que digo, si hay que buscar una explicación a la extinción de los neandertales, es que hay un margen pequeño temporalmente que lo hemos ido acortando de competencia desigual, porque no somos, habla del 4% neandertal que puede haber en mí, no somos iguales a los sapiens, no somos iguales. Y la forma de organizarnos es completamente distinta. Y pongo un ejemplo. En el mundo neandertal, especialmente en el final, a partir de Mistress, cuando aparece una innovación y aparece producción laminar, el recorrido geográfico que tiene es muy limitado. Cuando un sapiens, y digo un sapiens sin nada de neandertal, produce una innovación tecnológica, se expande con mucha velocidad. Es decir, que los circuitos, seguramente, y eso ya es opinión mía, los circuitos de comunicación entre neandertales son absolutamente distintos a los de los sapiens. Y seguramente el modelo de ocupación, muchas veces se pone la comparación, algunos antropólogos ponen la comparación entre neandertal, corredor de 100 metros lisos, sapiens, corredor de maratón. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo muy interesante, puede ser muy sugerente, a nivel de interpretar cómo es el modelo de ocupación del espacio, del territorio, de la geografía, y más en periodos donde la densidad de población es bajísima, muy baja. O sea que también eso de que hay batallas neandertales sapiens, con una densidad tan baja, no sé, a mí no me casa mucho. Esta mañana Javier hizo un comentario muy interesante acerca de Jebel Irhoud. Dijo que Jebel Irhoud está datado en 320.000 años, que si un prehistoриador que no sabe de dónde viene y lo pone en una mesa aquí en España, dice eso es musteriense de la península ibérica. Así que tenemos industria musteriense hace 320.000 años en Marruecos, en África del Norte. Y luego hay otros yacimientos musterienses en África del Norte, lo hay también en Medio Oriente, en Shkur. En Medio Oriente es interesante porque hace, digamos, 130.000 años tenemos los fósiles de Tabún. Tenemos neandertales en Israel, y luego hace 100.000 años tenemos hombre moderno, Shkur y Kazde. Y hace 70.000 años tenemos Amud, Shanidar, entre 70.000 y 50.000, y luego hace 50.000 años, o quizás un poco menos, tenemos Manot. Así que hay una secuencia de ocupación neandertal, moderna, en un territorio muy limitado. Y una cosa que me gustaría saber es ¿de dónde viene el musteriense de África del Norte? Pues dejamos esta pregunta aquí, y si os parece, para continuar el debate os vamos a dar la palabra. Quien de los asistentes desee formular una pregunta, si podéis decir a quién. Hola, no sé yo a quién... Pues al aire, sí. ¿A quién la recoge? Tengo que decir que soy profana en la materia, entonces tengo una duda, no sé si es una pregunta estúpida o tiene una base de ciencia o de lo que sea. Estamos hablando aquí
neandertales, de Homo sapiens, de Homo habilis, de Cromañón, de un montón de personajes que hemos escuchado a lo largo de toda la historia. Mi pregunta es, ¿tan diferentes eran los distintos especies de las que hemos oído hablar toda la vida? Porque lo que hemos encontrado hasta ahora han sido restos fósiles óseos, ¿no? Que se parecen un poco, o según, ¿no? Ahí hemos visto dos esqueletos completos. Decía que uno era más, los huesos eran más anchos, el personaje era más robusto, más alto, el otro era con huesos más estrechos, la cavidad torácica en uno era ojival, creo que han dicho. Y mi pregunta es, si lo que se encuentran son restos fósiles óseos, no se encuentra nada de sistema nervioso, sistema linfático, vísceras, ¿cómo podemos saber si se podían reproducir entre ellos o no? ¿Cómo podemos saber esa diferencia de especies? Si nada más que encontramos huesos, no hemos visto el cerebro, no hemos visto todo lo que es el interior del ser humano. No sé si esta pregunta es estúpida o... Es buenísima. No lo sé. Es buenísima y oportuna. Pero me ronda la cabeza. Y es un debate científico importante. ¿Qué sabio no le pone el cascabel? Es muy interesante, en el fondo. ¿Qué? Bueno, yo no he dicho nada. Bueno, yo no soy. Bueno, la pregunta me parece muy buena pregunta, porque la mayoría del público, cuando oye hablar, se acopla un poco. Cuando oye hablar del tema de la hibridación o del cruce de los neandertales, piensa en el cruce físico del neandertal, que cómo han podido saber qué ocurrió, y realmente nadie lo sabe. Lo que se encuentra es un rastro de genes de uno en el otro, y evidentemente solo han podido llegar de una forma, que es con un cruzamiento físico, han tenido un apareamiento. Eso es así, es obvio. Pero bueno, claro, de todas maneras, pensando en las especies de hoy día, alguno puede decir, bueno, pero hay especies que se cruzan y son diferentes, hay otras que no se cruzan y no son... Bueno, en el caso de los neandertales está claro que eran diferentes, ya aunque fueran, como decía Cecilio, y tiene toda la razón, que eran diferentes en la piel, seguro, lo más seguro, y cada vez se saben más pruebas, lo que la Luesa te decía, en fin, eso es así. Pero ahí subyace una duda, y es lo que yo voy a aprovechar para decir ahora. El público no está convenientemente informado. La lucha por mantener ideas que tienen los investigadores transmiten a la sociedad una información que no es para nada clara. Es evidente que la mayor parte del público se queda un poco sorprendido por su desconocimiento, lo que acaba de decir esta señora hace un momento. No sé si es una pregunta, pero esto es muy importante, porque ese público es el que luego hace que las ideas que dan unos u otros investigadores se propaguen. Y esas ideas, cuando se propagan, son las que hacen que existan fondos de investigación, por ejemplo, para que se desarrollen un tipo de investigación u otra. Con lo cual, eso es muy importante. Bueno, y yo también tenía una pregunta. Bueno, si puede ser ahora, o hay alguien que la haya... Bueno, pues mi pregunta o comentario es que cada vez que oigo hablar de la extinción de los neandertales o el tema del último neandertal, como biólogo, yo lo primero que pienso es que no se está tratando el tema desde un punto de vista biológico, científico, totalmente. Porque cuando hablamos de la extinción de una especie, se habla de extinción de poblaciones, que es un problema o un proceso, las dos cosas, muy complejo, que es algo que tiene explicaciones muy complejas, que las explicaciones deben de ser muy
parsimoniosas, que no valen explicaciones únicas basadas en una sola cosa, y que en un porcentaje, en fin, yo diría que seguro, han influido muchísimos factores. Y en cuanto a lo que ha dicho Bienvenido de la extinción por una lucha y tal, si se va uno a lo que dijo el famosísimo, y él lo conoce igual que yo, el famosísimo paleontólogo Henry Pfeiffer Osborn, a principios del siglo XX, él desarrolló todo un trabajo completo sobre la guerra entre las poblaciones neandertales y las poblaciones africanas, bueno, los que llegaron a invadir, los modernos. Vamos, que eso es una idea que está, pero está lo del volcán, está lo de que el clima les afectó, está, en fin, lo de las armas que pudieran tener. Yo creo que el tema es muy complejo y a cada vez que a un investigador se le ocurre una idea que seguramente sea válida, quiere que solo sea así en la extinción. Y en cuanto al último neandertal, es una tontería. Ningún biólogo de hoy día, como no sea para salvar al bichito, no se le ocurre hablar del último bichito tal que vivió en la isla de no sé dónde, es decir, a menos que vaya a salvarlo. Se habla de la extinción y se busca el origen, pero nadie se preocupa que sea el último, nada más que para salvarlo, claro. En el neandertal ya no lo vamos a salvar. Así que a ver quién quiere opinar algo más de esto. Pues muchísimas gracias, Antonio, por ir cumpliendo horario que me dicen. Únicamente en ese tema, yo cuando he ido entrevistando, llevo ya unos años, al principio los investigadores separaban mucho las especies. Aparecía un fósil, lo identificaba una especie, era como una especie distinta, como si fueran. He ido viendo como un deslizamiento. Se habla de especie, pero ya no como especie incompatible, empieza a hablarse más de los humanos, como una mezcla ahí de perfiles muy indefinidos, de formas o no. Entonces habla más bien de lo humano, aparece todo el tema cultural, que es muy interesante. Creo que se van perdiendo un poquito las fronteras, y la pregunta que tú haces está en pleno debate. Yo he visto esa evolución, daría para muchísimo debate. En todo caso, por cumplir el horario y terminar, agradezco muchísimo a los ponentes la pasión, la erudición que habéis desplegado, a las personas que habéis asistido. Seguro que tenemos un montón de preguntas. Mañana vamos a seguir, procuraremos ajustar mejor el tiempo, porque hay que aprovechar esta oportunidad de tener a esta familia aquí para estrujarle su erudición y saciar nuestra insaciable curiosidad. Muchísimas gracias.